Señala a los gestores y no señala a la institución. Es un falso liberal en la corte. ¿Conocéis a Milton Friedman? Mirad este vídeo. ¿No lo conocéis? Mirad este vídeo. Es uno de los pensadores de la Escuela de Chicago. Principalmente, por lo que es conocido, no es tanto por eso, sino por algo muy concreto en la historia de Chile. Es que en 1970 gana en Chile, en las elecciones, Salvador Allende, del Partido Unidad Popular, una mezcla entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Bueno, se supone que él intentó implantar un socialismo o una especie de socialismo en Chile. Bueno, pues en archivos desclasificados posteriormente por el gobierno de Estados Unidos, está demostrado que Nixon dijo las palabras: vamos a hacer gritar a la economía de Chile. Teniendo como enemigo económico a Estados Unidos, empiezas teniendo probabilidades para que tu economía no vaya bien. Tanto es así que alcanzó una grave crisis, pero no bastó con eso, sino que Estados Unidos quiso intervenir militarmente y los chilenos lo saben más, ayudó al golpe de estado de Pinochet. ¿Y entonces qué tiene que ver Milton Friedman con esto? Bueno, pues Milton Friedman es enviado a Chile junto a los Chicago Boys como uno de los principales asesores económicos de Pinochet. Y él, como supuestamente era liberal, lo que va a intentar es utilizar a Chile como, digamos, animal de pruebas de sus ideas. A esto él lo llamaría finalmente el milagro económico de Chile. ¿Y qué medidas se utilizaron? Bueno, pues privatización de las empresas estatales, acortamiento del gasto público, reducción de los aranceles, facilidad para la libre empresa. Y ese milagro económico, pues 10 años después, llevó a Chile a la mayor crisis de su historia. Mayor crisis de su historia, o sea, peor que con Allende. Con Allende tenían 4,3% de paro y tras el milagro económico de Chile, como llamaba Milton Friedman, llegaron al 22% de paro en tan solo una década. Como digo, consiguieron la mayor crisis económica de Chile en toda su historia, superando la de Allende. Y tras esto, pues bueno, ya los economistas chilenos ya no confiaban tanto en el liberalismo que les había traicionado y ya empezaron a parecerse un poquito más a Unidad Popular. Restauraron el salario mínimo interprofesional, salvaron bancos con dinero público, bueno, devaluaron el peso, control del descenso de aranceles, ya no les interesaba reducir tanto los aranceles, control de las tasas de interés, iban a empezar a ser controladas por el Banco Central de Chile y no tanto por la mano invisible del mercado. Ahí hay un gran cambio. Y cuando ya empiezan a salir de esa crisis, les interesa de nuevo volver al liberalismo, pero ya mucho más controlado, mucho más sostenido. Y es como dice Brigada Antifraude, primero es el intervencionismo, y cuando el intervencionismo mejora la economía, ya se puede aplicar, si se quiere, el liberalismo. Pero primero se ha generado una riqueza, una prosperidad con el intervencionismo. Es lo que él dice y bueno, en el caso de Chile así parece. Pero no he venido aquí a hablar del milagro fracasado de Chile, propuesto por Milton Friedman, sino por su libro, Libertad de elegir. Y aquí es donde yo, como señaló en el título, se ve que era un liberal, socioliberal. Era un falso liberal en la corte. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver por qué. Bueno, todo empieza con la página 106, con el título El origen del sistema de la Reserva Federal. Y él señala una situación en la que en 1907 todos los bancos de Estados Unidos se pusieron de acuerdo para hacer una restricción de pagos, a fin de evitar un pánico bancario. Siguiendo las páginas de este capítulo, directamente lo dice: ¿de qué manera se puede detener un pánico una vez se ha iniciado? O mejor aún, ¿cómo se puede evitar que empiece? Un modo de parar un pánico consiste en el método utilizado en 1907, una restricción concertada de pagos por parte de los bancos. Así de claro, que no haya competencia sino un oligopolio que impone a los clientes lo que hay en el mercado. Si Milton Friedman es liberal, como dicen, o como él intentaba postularse, un liberal nunca puede estar a favor de que una de las partes contratantes esté estafando a esa persona, le ha engañado, le ha dicho: dame tu dinero, cuando tú quieras te lo devuelvo, al 100%. Cuando eso ha ocurrido, ha negado esa parte tan importante como es: oye, devuélveme dinero, ¿no? Aquí ya vamos viendo ciertas aristas, ¿no? Aristas a favor de un mercado oligopólico, si es que se puede decir así, donde el mercado, la competencia no está libre, ¿no? La competencia puede resultar en un acuerdo en el que al final el cliente se puede ver perjudicado. Si ocurre en esto, si ocurrió, ¿por qué no creéis que puede ocurrir en nuestros sectores? Luego llegamos a otro capítulo, en la página 113, los primeros años del sistema de la Reserva Federal. En ningún momento señala algo importante.
y es que la Reserva Federal no fue creada por el gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal fue creada por los más millonarios que había en el mundo, que era la familia Rothschild, Rockefeller, JP Morgan. Esos son los que tienen tanto capital como para crear un banco central. Simplemente el gobierno de Estados Unidos lo hace legal. ¿Es culpa de los gobiernos, de los estados que exista, en este caso el del gobierno de Estados Unidos, que existiera la Reserva Federal? ¿O creéis que en un anarcocapitalismo no hubiera sido igual? Que los bancos hubieran pedido crédito, préstamo a los bancos más grandes, en este caso a estas familias, que siguen siendo familias dinásticas y de las más millonarias del mundo. ¿Por qué creéis que el gobierno de Estados Unidos, sus cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, no pueden entrar en el edificio de la Reserva Federal? ¿Por qué creéis que Estados Unidos, su gobierno, pone a dedo a negociadores que van cada año, cada cierto tiempo, a la Reserva Federal a hablar con los reales dueños de la Reserva Federal para negociar de qué modo van a poner el tipo de interés, cómo van a prestar el dinero, etcétera, etcétera? Es decir, la Reserva Federal es privada. El gobierno de Estados Unidos es un mero negociador con la Reserva Federal, no es el dueño de la Reserva Federal. Es decir, el mercado generó estas familias, el mercado genera a los que están en el top, y estos que están en el top pueden crear fácilmente un banco central. Por lo tanto, ¿el mercado libre sin Estado puede generar bancos centrales? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la banca no sabe vivir, no sabe existir sin reserva fraccionaria, que no sea del 100%. Tengo un vídeo acerca de ello, 5 razones para no ser anarcocapitalista. Y ahí entenderéis por qué estoy diciendo esto. Lo más llamativo de Milton Friedman, y lo que me hizo pensar que esta persona no es liberal, es que no critica a la Reserva Federal, no critica que haya un banco central, porque en la página 116 aplaude a Benjamin Strong, un banquero de Nueva York que fue el primer director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y permaneció como tal hasta su inoportuna muerte en 1928. Hasta su desaparición, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York fue el promotor de la política de la Reserva Federal, tanto en el interior como en el exterior del país, y Benjamin Strong era sin duda la figura dominante. Se trataba de un hombre extraordinario y el coraje para ponerlas en práctica. Bueno, sigue en este párrafo alabando a Strong, diciendo que él realmente sí sabía cómo llevar la economía de Estados Unidos a través de la Reserva Federal. Él señala que es la muerte de Benjamin Strong la que hace que todo fracase y que acabe en el famoso crack del 29, una de las mayores crisis que ha vivido Estados Unidos y el mundo en el siglo XX. Claro, un liberal nunca va a alabar ningún tipo de política prominente un banco central. Siempre va a estar en contra de que exista un banco central, siempre va a indicar que cualquier tipo de crisis viene de las políticas tomadas por el Banco Central. Y sin embargo, en este libro, Milton Friedman alaba el trabajo de Benjamin Strong y su manera de, digamos, incentivar la economía una vez que ésta empieza a declinar y a dejar de influir tanto en la economía una vez que ésta empieza a subir, y estar jugando constantemente, modulando y controlando la economía de Estados Unidos y creando los felices años 20. Por cierto, cualquiera que busque un poco de información sobre Benjamin Strong viene de la familia JP Morgan. Su influencia y hasta dónde llegó fue gracias a la familia JP Morgan, no el gobierno de Estados Unidos. Por hacer un repaso, el milagro económico de Chile acabó en fracaso. Milton Friedman nunca criticó el Banco Central, por lo menos en este libro, la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que alabó su papel durante los felices años 20, y la única crítica que tiene es que ya no estaba Strong y que compitieron entre diferentes centros de la Reserva Federal de Estados Unidos que no llegan a ponerse de acuerdo para seguir mejorando la economía como estaba haciendo Benjamin Strong. Con lo cual esto es contrario a cualquier tipo de liberal. Un intervencionista te diría, el problema es que el que gestionaba no era tan bueno. Un liberal debería decir, el problema es la existencia de esta institución. Sin embargo, Milton Friedman señala a los gestores y no señala a la institución. Es un falso liberal en la corte. Las izquierdas, como muchos liberales, le han considerado liberal a este hombre. Este hombre no era nada liberal. Y vais a ver otra muy sorprendente, una propuesta suya en el mismo libro, Libertad de elegir. No es mala propuesta, desde luego que no es muy liberal, pero vamos a ver qué dice. Va sobre las escuelas. Evidentemente él alaba que la educación privada es mejor que la pública en Estados Unidos, pero él en la página 224
dentro del capítulo Un proyecto para las enseñanzas primaria y secundaria a base de vales o bonos. A base de vales o bonos. Está ya hablando de ayudas públicas. Claro, porque él está a favor, como dice el libro, libertad de elegir. Pero libertad de elegir subvencionada por el Estado. Vamos a ver, dice: un modo sencillo y eficaz de garantizar a los padres una mayor libertad de elección, conservando a la vez las actuales fuentes de financiación, es un proyecto a base de vales. Supongamos que su hijo asiste a una escuela pública primaria o secundaria. Eso cuesta al contribuyente, a usted y a mí, en promedio para todo el país, unos $2.000 anuales en 1978 por niño matriculado. Si saca usted a su hijo de la escuela pública y lo manda a una escuela privada, evita usted a los contribuyentes el pago de unos $2.000 anuales. Pero usted no se beneficiará de este ahorro a no ser que hagan lo mismo todos los contribuyentes, en cuyo caso le supondrá el ahorro de unos pocos centavos en el pago de sus impuestos. Tiene usted que pagar la enseñanza privada además de los impuestos. Es un fuerte incentivo para seguir mandando a su hijo a la escuela pública. Ahora bien, supongamos que el gobierno le dice: si nos libra usted de la carga de educar a su hijo, se le dará un vale, un trozo de papel amortizable por una suma fijada de dinero siempre que ésta se destine al pago de la educación de su hijo en una escuela autorizada. La suma de dinero puede ser de $2.000 o inferior, digamos de $1.500 o $1.000, a fin de compartir el abono con los demás contribuyentes. Pero sea la cantidad mayor o menor, por lo menos modificará en parte la carga financiera que limita en la actualidad la libertad de elección de los padres. Este proyecto a base de vales incorpora exactamente el mismo principio que los bonos que conceden a los soldados veteranos ayudas económicas en sus estudios. Estos disponen de un vale que solo sirve para gastos realizados en educación y tienen completa libertad para escoger la escuela en que presentarlo, siempre que cumpla ciertas normas. A los padres se les puede y se les tiene que autorizar el uso de los vales, no solo en escuelas privadas, sino también en otros centros públicos, y no solo en las de su propio distrito, ciudad o estado, sino en cualquiera que esté dispuesto a aceptar a su hijo. Esto dará a cada padre una oportunidad mayor para elegir y al mismo tiempo exigirá a las escuelas públicas que se autofinancien cobrando la enseñanza totalmente si el vale corresponde al coste total, sino al menos en parte. Este plan no anulará ninguna de las cargas impositivas destinadas al pago de la educación. Sencillamente dará a los padres una mayor posibilidad de escoger la forma en que sus hijos disfruten de la enseñanza que la comunidad se ha obligado a proporcionarles. ¿Vosotros qué creéis con esto que acabo de leer? ¿Creéis que realmente Milton Friedman era liberal? Una persona que dice: no, si aquí no es cuestión de bajar los impuestos en educación, y lo que es cuestión de utilizar esos impuestos de una forma correcta. Por eso informaros siempre antes de que os vendan la moto de quién es liberal, quién es socialdemócrata o quién es anarquista. Porque muchas veces leyendo las obras de estos autores es como uno puede descubrir de qué palo eran. Por cierto, no lo he dicho, Micromachismo, alerta. El libro no fue escrito solo por Milton Friedman, sino por su mujer también, Rose Friedman. Aquí sale Milton y Rose Friedman. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Hombre, ¿a mí qué me parece? A mí me parece bien, ¿no? Que los padres puedan elegir a qué colegio llevar a sus hijos, que tengan más facilidades. ¿Qué es lo que me parece mal? Pues la idea de mercado, la idea de Estado, de impuestos, va a eliminarlo. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? La alternativa que yo veo más factible es la propuesta por los anarquistas. ¿Cuál es la propuesta de los anarquistas? Bueno, que en los barrios o en los pueblos la gente decida por asambleas de educación, qué tipo de educación quieren. Eso para empezar. Segundo, el ideal anarquista sería que esas escuelas fueran escuelas de estilo libertario. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea tan vertical el profesor hacia el alumno, que el alumno pueda tener algo de decisión sobre cómo estudiar, qué horario ponerse y qué es lo que realmente le motiva. Y a partir de ahí, él pueda sentirse también partícipe del sitio al que va y de la manera que a él le puede incentivar. Claro, los profesores son también los que tienen que poner ofertas encima de la mesa, opciones encima de la mesa e incentivar a los alumnos a coger una de esas opciones. Creo que todos estamos bastante de acuerdo a que una de las opciones que hace que un alumno pueda ir al colegio con más entusiasmo es la de aprender las cosas tocándolas, aprender las cosas viéndolas, estando fuera del aula, no constantemente dentro de un aula. Lo que no puede ser es que un niño esté todos los días prácticamente metido en un libro, incluido los fines de semana, incluido cuando está de vacaciones, incluido cuando es Navidades. No puede ser una cárcel. Eso desincentiva. Así tenemos el resultado en España, por lo menos, de ninis, de fracaso escolar y de abandono escolar.
Vale, esa es la idea, ¿no? Asamblea, un tipo de escuela mucho menos impositiva, mucho menos autoritaria. Se puede hacer otro tipo de escuela y que también puedan decidir, puedan influir. Porque ahora, ¿cómo está? Ahora son los políticos los que deciden qué tipo de educación se va a implementar en el país. Y aquí podrá haber mucha APA, podrá haber mucho todo lo que queréis, pero son los políticos los que deciden. El pueblo no decide. Educación privada. ¿Cuál es el problema que yo veo? Es que hay muchas escuelas que compiten, entre ellas ponen en grande 85% de éxito escolar, o 95%, ¿no? Claro, hace un par de años, un conocido mío me comentó que él estaba siendo profesor en una escuela privada y que esta escuela privada, el director le animaba a aprobar a algunos alumnos de un aula en la que todos deberían estar suspensos. Claro, ¿esto creéis que puede pasar en la pública? Yo creo que es más complicado. De hecho, ¿cuál es la fama de las universidades privadas, al menos en España? Que la carrera te la regalan. Hay muchas FPs, muchas escuelas, que los títulos no es que te los regalen, pero no te tienes que esforzar tanto como en los que no son privados. Creo que si la gente decidiera en asambleas qué tipo de educación implantar en las escuelas de su barrio, estoy seguro, bastante seguro, que la gente estaría a favor de que se enseñara a cómo comportarse en sociedad, a cómo ser cívicos. Creo que nos enseña lengua, matemáticas, ciencias. Nos enseña a cómo superar un fracaso, a cómo superar un revés en la vida. Por ejemplo, en vez de enseñar a los niños a enseñarles que son potenciales violadores, podrían enseñarles a cómo aceptar un rechazo de su pareja, tanto a hombres como a mujeres, porque hay mujeres posesivas, mujeres tóxicas también. En vez de enseñar a los niños a ser género fluido, ¿por qué no les enseñan a aceptar el fracaso o a aceptar que la realidad no es como uno la visualiza muchas veces? Igual, si eso se hiciera, tendríamos muchos menos problemas en el futuro entre las parejas. Nada, he intentado hacer un vídeo cortito, como siempre dando caña al mercado y dando caña al Estado. Pasarlo bien, como siempre. Minardo Moreno, para que lo comáis.